Estamos en medio de nuestra serie Viejitas pero Bonitas y nos gustó detenernos como iglesia y recordar mensajes que Dios ha dado en nuestra historia y que trascendieron, que fueron mucho más que la predicación de un domingo, que fueron mucho más que el mensaje de ese día. Realmente estos mensajes que hemos estado predicando durante 3 domingos y todavía quedan 2 más, son mensajes que Dios nos habló como iglesia, pero que se convirtieron en mucho más que solo un mensaje, que fueron la esencia de cómo vemos la fe, cómo vivimos nuestro cristianismo, cómo le dieron forma a nuestra cosmovisión. Así que son mensajes que ya habíamos predicado antes, viejitos pero bonitos, pero que son vigentes, que Dios tiene algo para decirnos. Así que estoy seguro que Dios te va a hablar. Abre tu mente, abre tu corazón. El mensaje de hoy se llama cuando las serpientes aparecen. Dilo conmigo, cuando las serpientes aparecen. Y me encanta. Números capítulo 20, del versículo 14 al 21, se lee así: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. Mira el espíritu de aquí, dice: te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, por la autopista principal, por el freeway. Dice: sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas, te pagaremos por ella. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y es uno de esos momentos en la historia que sientes que si las cosas hubieran pasado diferentes, el color de toda la historia sería totalmente diferente, ¿no? Sería opuesto. Si solo esto hubiera pasado de una manera distinta, todo el resultado después se hubieran evitado tantos años, tanto sufrimiento, tanto dolor. Y no sé si puedes como meterte en el contexto de la historia para como calibrar todo en su lugar. Es este pueblo al que Dios amó, al que Dios quiso hacer lo suyo, al que Dios quiso liberarlo. Y ellos eran esclavos en Egipto, y a mí me gusta mucho puntualizar lo que un esclavo era, lo que significaba ser esclavo. Y debes entender que los esposos no podían decidir sobre su esposa. Si un egipcio quería llevarse a la mujer de un israelita, se la llevaba y ya. Si alguien quería en algún momento que trabajaras horas extras, solo lo ordenaba y listo. No tenías tu descanso asegurado, no tenías tu comida asegurada. Tus hijos ni siquiera te pertenecían. Si en algún momento algún egipcio se los quería llevar, se los llevaba y listo. Eras solo esclavo, eras una posesión. No eras dueño de nada, ni de tu tiempo, ni siquiera elegías tu comida. Dice el contexto bíblico que ellos comían cebollas y comían ajos y pasaban todo el día y toda la noche haciendo ladrillos, nada más, adobes. Era todo lo que hacían. Era un trabajo muy agotador, era una vida muy agotadora. Y de repente viene este Dios poderoso, amoroso, y los libera. Y ellos están enamorados de lo que está pasando, ¿no? Y dicen: ya nos liberó, como que lo más difícil de pasar ya pasó, rompió nuestras cadenas, somos libres, no tenemos más el pie de Egipto oprimiéndonos, estamos libres ahora. No, nos falta cualquier cosita, porque Dios no solo nos liberó de la esclavitud, dicen ellos, sino también nos prometió algo en el futuro. Y estar en esta posición
en la que lo que Dios hizo es hermoso, en lo que Dios hizo ya es precioso, lo aman, lo valoran, lo aprecian, pero están emocionados porque no conforme con liberarlos, Dios todavía les promete algo más y les dice: les voy a dar una tierra hermosa, abundante. Las palabras de Dios es que fluye leche y miel, quiere decir que hay un montón de abundancia, hay un montón de bendición, y están en este punto donde ya fueron liberados, pero todavía no llegan a toda la plenitud de lo que Dios les prometió. Ya tienen un gran milagro de su lado, pero todavía Dios no termina la obra con ellos, y están en este momento, están emocionados, están como que con el ánimo echado para adelante, diciendo: ya lo más difícil de hacer, Dios ya lo hizo. Nada más es de que hablemos con Edom y le hagamos entender cómo funciona. Edom y ellos son primos, son familia, así que es como no debe ser problema. Y Moisés hace esta ecuación mental y dice: vamos con Edom, vamos a explicarle, porque históricamente debes entender que cuando un pueblo llegaba al territorio de otro pueblo era para hacer una guerra, era para conquistarlos. Así que Moisés dice: vamos a explicarle a Edom que no venimos a hacer guerra, que no queremos hacer ningún problema, que no queremos hacer ningún daño, que solo necesitamos pasar por aquí. Y le explican: mira, tú sabes lo que hemos estado viviendo. Fuimos esclavos. Los egipcios nos maltrataron a nosotros, maltrataron a nuestros padres, pero Dios nos liberó y nos prometió una tierra, y tenemos que pasar por tu territorio. No nos vamos a quedar, vamos a ir por el camino principal, no nos vamos a apartar ni a un lado ni a otro. Es más, si un camello de nosotros se le ocurre tomar agua, te la pagamos. O sea, no queremos generarte ningún conflicto a ti, solo déjanos pasar. ¿Cómo ves? Y Edom dice: no. Y ellos dicen: oh, yo no me esperaba eso. Es que creo que no me estás entendiendo, Edom. Lo que te estamos pidiendo es que nos dejes pasar nada más. Si te generamos alguna molestia, te pagamos. O sea, la bendición que Dios tiene para nosotros está de aquel lado de tu terreno. Ni siquiera nos vamos a quedar ahí, solo tenemos que cruzar. Y Edom dice: no. Y si vuelves a poner un pie aquí, vamos a tener una guerra. Y ahora ellos tienen que desviarse por el camino largo. Y no sé si has estado en esa silla, pero es horrible. Es horrible darte cuenta que de todo lo malo que tenías, Dios ya hizo una gran parte. Que ya no somos esclavos, que ya no tenemos ese vicio, que ya no tenemos ese pecado, que Dios ya estuvo trabajando con nosotros, que es cierto, ya salimos de donde estábamos, pero todavía no llegamos a donde Dios nos prometió. Nos falta una cosita, y nada más es de que tu esposo te acompañe a la iglesia, de que tus hijos entiendan que tú quieres servir. Nada más es una cosita y nada. Vamos a platicar con Edom, él lo va a entender, por supuesto que sí. Y hablas con tu esposo, hablas con tu esposa: mira, me está pasando algo hermoso con Dios, Dios ya me sacó de las drogas, Dios ya me limpió el pecado, solo tienes que acompañarme, súbete al carro, yo manejo. Es más, nada más vente, te duermes ahí mientras el pastor predica, acompáñame. Y Edom te dice: no. Y tú dices: no estás entendiendo. Ya lo que Dios hizo en mi vida es hermoso, es gigante. Solo necesito que me apoyes con esto chiquito. No te va a generar nada malo, nada más ayúdame con esto. Y te dicen: no. Y si vuelves a sacar el tema, vamos a tener un problema nosotros. Y ahora, pese a que te faltaba poquitito, ahora tienes que rodear todo el territorio, ir al mismo destino, pero por el camino largo. Eso puede romperte el corazón. Cuando ves que el pueblo transitó 40 años, un tramo que se caminaba en semanas, dices: oh, eso debió ser frustrante, en serio. Imagínate que tu bendición esté aquí y que el mugroso de Edom te estorbe y te esté haciendo la vida complicada, y que él le costaba acompañarme. Bueno, ¿qué te haces si yo hago eso? Es como no te dejó y ahora tienes que dar toda la vuelta, complicarse todo, ir por el camino largo. Y cuando la narración avanza, Números capítulo 21 nos cuenta la historia del versículo 4 en adelante. Entiendes lo que le pasa al corazón. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, porque no la pudieron atravesar, así que tuvieron que rodear. Dice: y se desanimó el pueblo por el camino.
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Quiero que escuches que a veces menospreciamos que nuestro corazón se rompa. Menospreciamos el desánimo. Creemos que no pasa nada, que podemos seguir adelante desanimados, que con el alma hecha pedazos, pero podemos avanzar. No, no es cierto. Mira, dice que el pueblo intenta esto con Edom y no se logra, y tienen que tomar el camino largo, y dice que en el camino se desaniman. A renglón seguido dice que a causa del desánimo empiezan a murmurar de Dios y a murmurar de Moisés. El desánimo provocó que empezaran a quejarse de Dios. Y a veces tú y yo decimos: solo estoy desanimado, no pasa nada. No, sí pasa. Ponle atención a eso, porque el desánimo te puede hacer ver la vida como no es. Te puede hacer que digas cosas de las que te vas a arrepentir después. Ellos están ahí todos desanimados y empiezan a decir: ¿para qué nos sacaste, Dios, de Egipto? En Egipto estábamos mejor. No, no estabas mejor. Estaban violando a tus hijas, se estaban llevando a tu esposa, se estaban quitando la vida de a poco. No estabas mejor ahí. Estabas comiendo ajo, estabas comiendo cebolla, no tenías futuro. No estabas mejor, pero estás desanimado, estás cuestionando todo. Ahora viene Moisés, que hace un ratito era lo máximo, ahora es lo peor del mundo. ¿Para qué nos sacaste? Para matarnos aquí, Moisés. ¿Eres de veras? ¿Cómo eres? Es como, es el desánimo. Hay un momento en el que ellos dicen: tenemos fastidio, estamos fastidiados de este pan que Dios nos ha estado dando. Tú debes recordar que mientras ellos estaban en el desierto, Dios les envió pan del cielo, literalmente pan que caía del cielo. Ellos salían en la mañana, lo tomaban y lo podían comer, y ellos le pusieron el nombre maná, porque en el original maná significa: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ellos estaban tan asombrados de que Dios supliera su necesidad con algo tan asombroso como que pan cayera del cielo, que le pusieron el nombre: ¿qué es esto? Maná, ¿qué es esto? Pero ahora, unos días después, están fastidiados de lo que hace tiempo los asombraba. Primero decían: wow, ¿qué es esto? Dios nos mandó pan. Y ahora decían: es que está como muy liviano, como que, ay, me da la gastritis, estoy fastidiado de esto. Y yo digo: híjole, qué rápido nos puede pasar eso. Estar asombrados un día de lo que Dios está haciendo, y luego dejar que el desánimo nos haga sentirnos fastidiados de cómo hace Dios las cosas. Yo recuerdo una temporada en mi vida donde viví eso. Recuerdo el primer milagro que yo vi. Me volví loco. Era como: Dios, oramos, Dios hizo el milagro. Oh, yo estaba vuelto loco, estaba brincando, gritando, a todo el mundo le contaba. Ni siquiera salía el tema: buenos días, tuvimos un milagro. Era como, ni era el tema, pero yo estaba emocionado de eso. Y luego empezó a pasar otro milagro y otro milagro, y se me hizo normal. Y ya la gente venía y decía: es que Dios está cambiando a mi esposo. Y yo decía: pues sí. No, pastor, o sea, al tóxico de mi esposo está loco, ese es una bestia y Dios lo está domesticando. Y yo: pues normal. O sea, como ya nada me sorprendía, como que el factor wow se me fue descomponiendo, ¿no? Y nada me sorprendía, al grado que me acostumbré a los milagros. Y ahora que Dios no hacía un milagro, yo me enojaba con Dios. ¿Dónde estás? ¿Y dónde está tu poder? ¿Y por qué no hiciste ahora un milagro? Hasta que un día alguien me hizo ver: oye, ¿sí estás entendiendo? La primera vez que lo viste estabas vuelto loco de Dios no tendría ni por qué escucharnos, pero nos escuchó y tuvo misericordia de nosotros. Hizo un milagro aquí, lo celebraste. Y tiempo después ahora estás indignado porque Dios no hace las cosas como a ti se te antojan, en el momento que a ti se te antojan. Y entendí que lo que me estaba pasando era este desánimo que te hace sentir fastidio de cómo Dios hace las cosas. Amabas la Biblia, ahora te fastidia. Amabas la oración, ahora te fastidia. Amabas el discipulado, ahora te fastidia.
El desánimo es un tema serio. Dice, se desanimó el pueblo, empezó a murmurar. Dijimos, estamos fastidiados. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. La traducción es venenosas, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y me encanta esta imagen, porque se me hace el evangelio encarnado. Cuando vienes, rompes tu orgullo, rompes tu ego y dices, Moisés, no te creas, todo lo que dije me equivoqué, solo pequé contra Dios, pequé contra ti, perdóname. Me encanta ese momento donde un matrimonio está enganchadísimo peleándose de hace 2 semanas, ¿no? Y una mañana se despierta el varón y va y le dice, gorda, perdóname, me equivoqué, le fallé a Dios, te fallé a ti, no era así, lo hice mal, perdóname. Cuando un hijo va y le dice, mamá, me equivoqué, o sea, yo creí que así eran las cosas y estaba convencido, pero me equivoqué, te falté al respeto, le falté el respeto a Dios, perdona. Es el evangelio puro ahí, en gotas de oro. Es exactamente de eso se trata, del momento en el que entiendes, lo hicimos mal. Y me encantaría decirte que hay una manera de llegar ahí sin sufrimiento. Me encantaría decirte que hay una manera de llegar ahí sin que toques fondo, pero no la conozco. Generalmente se necesita que lleguen las serpientes para que entiendas quién es quién. Generalmente se necesita que te muerda una serpiente para que hagas la ecuación mental de quién necesita a quién aquí. Porque a veces pensamos que Dios necesita la iglesia, que Dios necesita nuestras canciones, que Dios necesita nuestras oraciones, que Dios necesita nuestras ofrendas, y no leemos la Biblia y decimos, ¿ahora qué vas a hacer, Dios? No voy a leer la Biblia. ¿Y qué vas a hacer? Pues ¿qué crees que le va a pasar a Dios si no lees la Biblia? Nada. ¿Qué le va a pasar al reino si no das tus 20 pesos de ofrenda? ¿Qué crees que va a pasar? Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Dios no nos necesita, nosotros lo necesitamos. Y generalmente se necesita que venga una serpiente y te muerda para que corras con Moisés y le digas, no te creas, Moisés, me equivoqué, lo hice mal, yo necesito de Dios. Dios no tiene que darme explicaciones de nada, Dios no tiene que justificar nada, yo lo necesito a Él. Y en ese momento yo digo, qué bueno que Moisés no es como nosotros, los de Saltillo. Porque cualquier líder de Saltillo, ¿sabes qué hubiera hecho? Oye, Moisés, nos equivocamos, perdónanos, pecamos contra Dios, pecamos contra ti, ora por favor, ora por nosotros, dile a Dios que nos salve. Él diría, ¿cuál Dios? ¿El que te tiene fastidiado? ¿El que te anda matando en el desierto, que mejor te hubiera dejado en Egipto? Eso hubiéramos hecho nosotros. Pero Moisés tiene un corazón más alto, y ¿sabes qué hace? Ora por ellas. Vienen y le dicen, nos equivocamos, perdón, así no era. Las serpientes nos hicieron ver que somos nosotros los que dependemos de Dios, que somos nosotros los que necesitamos de Dios. Ora y dile a Dios que nos ayude. Y Moisés ora y mira, dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Como cuando las serpientes aparecen, todo se pone en su lugar. Cuando las serpientes aparecen, todo se pone en su lugar. Entiendes quién necesita a quién aquí. Entiendes quién es el Señor y quién es el siervo, quién es la creación y quién es el creador. Todo se pone en su lugar cuando las serpientes aparecen. Y me gusta esta naturaleza de este Dios, que pese a que ellos se metieron en ese asunto, no tiene problema en rescatarlos.
como con nosotros, que nos metemos en uno y en otro problema. Y pese a que fueran nuestras decisiones las que nos pusieron ahí, Dios no tiene problema en ensuciarse las manos de lodo y rescatarnos. El asunto es que la esperanza es un tema importante. Proverbios capítulo 13, versículo 12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando tú anhelas tanto algo y pasan las horas y pasan los días y pasan las semanas y los meses, eso que te ilusionaba ahora te empieza a atormentar. Y yo tengo que decirte que nuestra esperanza en Dios tiene que renovarse todos los días. No puedes vivir de la esperanza de hace 30 años que aceptaste a Cristo. No puedes vivir de la esperanza de hace 2 meses que tuviste un encuentro con el Espíritu Santo. No puedes vivir de la bendición del domingo pasado. Tienes que renovar tu esperanza. Si no, se va a volver en esta desesperación, en esta frustración, en este tormento del corazón. Eso les pasó a ellos. Hay un versículo en 1 Corintios que me encanta porque siento que nos explica cosas. Capítulo 10, versículo 9 y 10 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Está hablando del mismo episodio. Dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y yo digo, ¿cómo? El destructor. Es que yo había entendido en la historia que leímos que Dios había mandado a las serpientes, y ahora dice que no, que el pueblo se rebeló, que el pueblo empezó a murmurar, que el pueblo se fastidió de Dios, de la manera en la que Dios hacía las cosas, y que el destructor a través de las serpientes los estuvo matando. Y saber cómo pasó eso, cómo funciona eso. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 15: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. ¿Te das cuenta? El desierto ya tenía serpientes. No es de que el pueblo empezó a fastidiarse de Dios y empezó a murmurar de Dios, y entonces Dios dijo: a ver, déjame fabrico aquí unas serpientes, le voy a poner veneno extra para que cuando te muera se te quite. No es eso lo que pasó. Dice: el desierto ya tenía serpientes venenosas, pero no los estaban atacando porque Dios los estaba protegiendo. Mira lo que dice el Salmo 91 versículo 1, me encanta. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que puede vivir debajo de Dios, entonces disfruta de la protección del que todo lo puede. Pero si te sales de ahí, si te vas a vivir al rencor, si te vas a vivir al pecado, la sombra de Dios no te va a proteger. Y a mí me encanta que tú y yo podamos entender eso, porque a veces decimos: yo voy a vivir en pecado, yo voy a vivir en rebeldía, yo voy a vivir en odio, y Dios tiene que protegerme. Y el salmista dice: si tú vives debajo de Dios, la sombra de Dios te va a proteger. Si tú vives donde tú quieres vivir, a la manera que tú quieres vivir, cuando y cómo a ti se te antoja, no estoy seguro que la protección de Dios esté ahí. Y eso explica todo. El pueblo ya estaba caminando en el desierto, en un desierto lleno de serpientes venenosas. Nunca los atacaron porque la sombra de Dios los protegía. Pero cuando se fastidiaron de Dios, pero cuando empezaron a murmurar de Dios, cuando empezaron a quejarse de Moisés, cuando lo que los sorprendía ahora los fastidiaba, sencillamente ellos se salieron de la protección de Dios. Y las serpientes que siempre estuvieron ahí, ahora los pueden atacar. Y yo digo, eso explica todo. No es que tengamos cuerpos saludables que nunca se enferman, no es eso, es la sombra protectora de Dios. No es que seas el mejor trabajador y por eso todos te ruegan que tú hagas ese proyecto. No es eso, es la sombra protectora de Dios. No eres el mejor esposo, no eres la mejor esposa, no eres el mejor hijo, no eres. Es la sombra protectora de Dios. Pero en el momento en que el desánimo logre
que te dé fastidio lo que Dios hace. En ese momento que te rebeles con Dios, que empieces a quejarte de Dios, te vas a salir de la protección, y lo que siempre estuvo ahí pero no te podía dañar, ahora te va a poder tocar. Wow. Como cuando las serpientes aparecen. Hay un pasaje en Juan capítulo 3, en la conversación que tienen Jesús y Nicodemo, que da un montón de luz. Jesús está explicándole a Nicodemo cómo funciona el amor redentor, y en el versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es como dice, igual. ¿Te acuerdas de Moisés en el desierto?, le dice Jesús a Nicodemo. ¿Te acuerdas que solo tenían que atravesar la región de Edom, pero Edom no les dio permiso, así que tuvieron que ir por el camino largo, y se desanimaron y se fastidiaron y empezaron a quejarse de Dios, y eso los hizo salirse de la protección? Y las serpientes que siempre estuvieron ahí pero no los podían atacar, ahora sin la protección de Dios los empezaron a morder y empezaron a morir. Y luego le dijeron a Moisés: nos arrepentimos, ora a Dios. Y Dios le dice: haz una serpiente de bronce y levántala en un asta, y cuando alguien sea mordido, que la voltee a ver, y solo verla lo va a sanar. Le dice Jesús a Nicodemo: igual Dios está levantando a su Hijo para cuando te muerda el pecado, para cuando te muerda la ansiedad, para cuando te muerda la depresión, voltees a verlo y tus huesos sean sanados y tu alma sea salvada y entres en esta vida nueva, hermosa, maravillosa, eterna que nos compró en la cruz. Y dices: ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. De eso se trata. Por eso la misma naturaleza, una serpiente ahora en un asta me puede sanar. Esta naturaleza de hombre pecador, ahora Jesús en forma de hombre colgado en esa cruz, redimiendo mi pecado, mi dolor. Dices: ahora entiendo todo, ahora entiendo cómo funciona. Así que no me vengas a decir que el veneno de tu serpiente particular, de ese problema en específico que tienes y que te mordió, es que no se puede solucionar, que es invencible. No me digas eso, porque justo por eso el Hijo del Hombre fue levantado en una cruz, para sanarte cuando el pecado te mordiera, para cambiarte y restaurarte cuando el dolor llegara a tu alma, para darte una nueva vida y una nueva oportunidad cuando la ansiedad y la depresión te hicieran pedazos. Hay una escena que me encanta, y con eso termino. Cuando Dios llama a Moisés con el reto de presentarse y encarar a Faraón y decirle que Dios quiere liberar a su pueblo, hay una dinámica muy interesante. Moisés había sido pastor de ovejas, así que traía su vara de pastor. Y Dios le dice: tira tu vara en el suelo. Y cuando Moisés la tira, se convierte en serpiente. Le dice: ahora tómala por la cola, y se vuelve a convertir en una vara. Y Dios le dice: esta misma dinámica la vas a hacer frente a Faraón. Cuando Moisés va, hace eso frente a Faraón, tira su vara, se convierte en serpiente. Los magos, los brujos de Faraón hacen lo mismo, tiran sus varas y se convierten en serpientes también. Lo maravilloso aquí es que la vara de Moisés, que se convirtió en serpiente, empieza a devorar a las otras serpientes. Y yo digo: ándale, ahí entiendo cómo funciona todo. No me digas, no es importante. No me digas, no importa cómo se llama la serpiente que te está matando. No es importante. Si es una depresión, si es un temor, si es un vicio, si es un pecado, no me digas, no es importante. Lo que sea, el sacrificio de Cristo en la cruz lo devoró. Necesito que lo entiendas. No importa qué sea la serpiente
que te ha estado quitando la vida de a poco. No importa si es ansiedad o depresión o un pecado o un hábito, no importa qué sea, lo que sea, como se llame, el sacrificio de Cristo en la cruz lo devoró. Cuando tú entiendes eso, tu manera de relacionarte con la cruz cambia. Hay una mentira que durante décadas ha sonado en la iglesia y es: no me digas que vas a venir a la iglesia después de que fallaste de esa manera. No me digas que vas a abrir la Biblia si ayer pecaste. No me digas, por favor, que ahora resulta que vas a ir a adorar a Dios si yo sé lo que hiciste ayer o lo que hiciste antier. Jesús le está diciendo a Nicodemo: para cuando los muerda el pecado, corran a la cruz. ¿Puedes entender eso? Para cuando te muerdan tus errores, voltees a ver el amor redentor de Jesús en la cruz. Ahí yo entiendo de qué se trata todo. Nunca fue el plan que fueras perfecto. Nunca fue el plan que no te equivocaras. Nunca fue el plan que pudieras tú solo. Siempre fue el plan que cuando la maldad te mordiera, voltearas a ver a la cruz. Así que hagamos eso hoy. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Y si fuiste mordido por el pecado, si fuiste mordido por la tristeza, si el desánimo te ha hecho cuestionar la voluntad de Dios, si el dolor en el alma te ha hecho preguntarte si Dios es tan bueno como todos dicen, ten una conversación hoy con el Señor. Porque a veces las serpientes llegan para que sepas quién es quién y quién necesita de quién. Señor, aquí estamos delante de ti. Perdónanos si hemos sentido fastidio del hermoso alimento que tú nos das. Perdóname si lo que antes me asombraba hoy me tiene cansado y aburrido. Perdóname. Necesito volver a mirar tu cruz. Necesito volver a mirar tu sacrificio. Y no importa lo que me haya mordido y no importa lo que me haya hecho daño, que tu gracia lo devore, que me des una nueva oportunidad y que yo tenga una vida eterna, una vida nueva en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. En Renacer pensamos en ti. Por eso hemos planeado una serie de reuniones para tu crecimiento espiritual. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro tiempo de formación y crecimiento. Los jueves tenemos grupo conexión. Acércate con nosotros y pide más información. Los viernes tenemos nuestra reunión de oración a las 7:30 p.m. Y los domingos tenemos 4 reuniones: 10 a.m., 11:30 a.m., 1 p.m. y 2:30 p.m. Reserva con tiempo. Somos familia, somos Renacer.